No pasa nada. Y realizar esa pieza como todo. Si el ejecutador ya está haciendo los objetivos, ya llegaron a pasar. ¿Sí? Aún sí, aún no. Entonces, estos casos que es el día a día que van a tener que atender este tipo de pacientes, una manera exagerada, ¿no? Pero tenemos que aprender ya a tener idea de qué es lo que protocolo que puede poner para empezar. Tenemos que hacernos algunas preguntas previamente, ¿no? ¿Un individuo realmente refuerza el cliente remanente, sí o no? Entonces, toda pieza necesariamente ya tiene perfil negativo. Yo cuando estudiaba siempre decían, terminalmente no si la evaluación es pico sí o sí, porque el pico ya sí indicamos al paciente y el pico refuerza el cliente, ¿no? Pero es verdad que refuerza el cliente. ¿Será siempre necesario en todas las piezas? ¿Qué función específica va a cumplir nuestro pico o el depósito? ¿Puede nuestro pico más bien afectar al cliente que estamos trabajando? ¿En qué piezas y en qué situaciones admiten una regresión sin estímulos? Estas son algunas preguntas que tenemos que hacernos antes de empezar. Y si todos los espejos, porque hay una variedad de espejos, todos tienen el mismo rendimiento mecánico. Entonces, son preguntas que al término de la clase, y más adelante ya veremos cómo responder, ¿no? Siempre vamos a escuchar que un cliente endogociado, si lo tratamos como un cliente que no ha recibido endodosis, un cliente de alguna manera debilitado, frágil, no comparado con un cliente que no ha recibido endodosis. ¿Y esto por qué? Es así. Porque estas piezas estructurales están mucho más limitadas porque han tenido problemas de caries, han muchas veces caries extensas, ¿okay? Y el mismo tratamiento de conductos, ¿no? La apertura de esa exagerada que podemos hacer, la sobreinstrumentación que podemos hacer, o el hecho de desocular para colocar un ajuste, todo eso puede llevar a que de alguna manera evidentemente sea más débil el cliente que no reciba un tratamiento de conducto, ¿no? Muy digo, ¿no? Una apertura de inicio bastante exagerada, ¿no? Estamos desgastando mucha cantidad de dientes en la misma sobreinstrumentación y al momento de desocular, ¿no? Exagerar. Todo es un acúmulo de cosas, una suma de muchos factores que van a llevar al hecho que el cliente negociado sea estructuralmente más débil que un cliente que no lo ha recibido. Por ejemplo, ya que es un caso un poco exagerado, ¿no? Esta pieza que el operador y su docente han quedado en tesis baja en endodosis, ¿ok? Entonces, el operador procede a hacer la apertura general, ¿ok? Pero miren todo este desgaste que han hecho hasta el tercio, un poco más y va a llegar al tercio medio, ¿no? Entonces, no hubo criterio para hacer una apertura, ¿no? Tanto no una pieza de verdad muy grande, qué sé yo, qué es lo que habrá tenido en mente. Entonces, ¿cómo no una apertura exagerada va a llevar también de por sí, el tratamiento de denuncia va a llevar a que se mate? Entonces, tal vez son cosas exageradas, pero obviamente necesita más para extracción para poder continuar con el denuncia, ¿no? Entonces, ¿cuándo es delicado colocar los estímulos ocultos? Cuando
queremos conectar nuestra raíz dentro de la asociada con la explotación definitiva que en este caso es una corona, ¿no? Como un anclaje. Entonces, en estos casos, en donde hay doble remanente coronario, necesitamos la ayuda de un espíritu, ¿ok? Que va a conectar mi restauración que está asociada corona a mi raíz, ¿no? A la pieza, ¿no? Entonces, no todos los casos serán necesarios, hay casos en donde tengamos bastante estructura coronaria, bastante bien, entonces en algunos casos no sea necesario colocar. Importante este nombre, que ustedes lo van a escuchar en adelante, en estos asuntos, o Ferrule, ¿sí? Es tener 2 milímetros de estructura coronaria para que mi corona pueda, digamos que, abrazar y asegurarnos de que de aquí en adelante vaya a estar fijamente instalado y no se vaya a desprender en algún momento. Ese es el efecto Sunto o Ferrule, ¿ok? Entonces, el problema es cuando no hay estructura coronaria, el problema es muy remanente la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las evidencias? Que se necesita por lo menos 2 milímetros para de alguna manera asegurar de que aquí adelante esa corona, esa restauración que yo voy a colocar, digamos que sea predecible que va a llegar en el milímetro. ¿Ok? 2 milímetros de altura y 1 milímetro de espesor o de grosor. Todo alrededor, pero obviamente muchas veces esto no es así. Estas son las evidencias, artículos, en donde en conclusión nos menciona que efectivamente el efecto Ferrule, el efecto Sunto, el efecto abrazadera, ¿sí? Es el factor más importante, al margen de que si colocamos un poste de fibra, al margen de que si colocamos un poste metálico, ¿no? Seguimos haciendo todavía, al margen de qué tipo de material sea el poste, lo importante es que por lo menos haya esto de herramienta de metal. ¿Sí? Lo que por lo menos esperamos encontrar, creo que a veces no hay, son muy remanentes y el pronóstico cambia, ¿no? De que podamos colocar el poste, sí, pero que uno debe decir al paciente que el pronóstico es malo, el pronóstico es malo, ¿no? Para que después cuando suceda salió o se fracturó, no nos diga que me lo ha hecho mal, ¿no? Que ya luego la respuesta va a andar así. Es bueno decir el pronóstico de un comienzo para que después, si fracasa por el motivo, me suena muy excusa. Ahora, cuando no hay este efecto de Ferrule, es el problema, ¿no? Por ejemplo, esta pieza está denunciada a un granito, viene para reventar y clínicamente no sucede nada. Es un canino, tiene ese papel de canino, es la esquina. Una manera de cómo conseguir el efecto Ferrule es una cirugía de ácido biológico, donde el diagnóstico puede ayudar, ¿no? En este caso. Esa es una manera, pero a pesar de que se consigue algo de cultura coronaria, el pronóstico sigue siendo preocupante. Eso bien clarito lo entiendo. Otro efecto Ferrule es con ortodoxia, ¿no? Hacer exclusión con ortodoxia, ¿no? Sabes que demora mucho más de tratamiento, pero eso es otra perspectiva. Ahora, será siempre necesario colocar los postes. ¿En qué piezas? Va a depender también mucho. Uno de ellos es de qué pieza estamos usando. No es lo mismo una pieza anterior que una pieza posterior.
en las piezas posteriores evidenciaron la tendencia de vida o el interés, ya no está colocando cosas. Y si el que se coloca cosas, que sea impredecible. Esa es la tendencia, actualmente. No van a escuchar el ejemplo, no poste, no corona en piezas posteriores evidenciadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las fuerzas que reciben las piezas posteriores son fuerzas axiales, verticales. ¿Ok? Diferente en una pieza anterior. Una pieza anterior recibe fuerzas oblicuas. Entonces, eso sí lleva a que se pueda colocar un poco de vida. La luna tela premolar, ese gris, está entre las anteriores y las posteriores. El 50% se debe colocar, el 50% no hay una receta de cocina. ¿Está bien? Ahora, todos los espinos que hay, básicamente, conocemos los cibernéticos y no por lados metálicos, todos tendrán el mismo rendimiento mecánico. Es un termocolado, termocolado mecánico, y es un poco de estilo de vida. Vamos a ver qué dice la literatura. Y esto de las propiedades, si todo tiene una mecánica técnica, básicamente el módulo de electricidad. En la esquina tomamos el módulo de electricidad, la esquina es cerca de 20. Y las escalas, es decir, que la esquina tiene cierta flexibilidad. Y miren cuánto tiene un perspectivalismo, 45. Es un poquito, digamos que más lindo, pero es muy cercano al módulo de. Pero vean cuánto es lo mecánico, como lo que son acciones de cromonía, 200. Entonces los costes de la son bastante rígidos, ¿no? Es por eso que han ido funcionando las cantidades. Y ya hace muchos años, salieron los costes de vivir para contrarrestar justamente la rigidez de los costes mecánicos. Entonces, podemos clasificar los costes de acuerdo a los módulos de velocidad en rígidos, los mecánicos, como níquel, en un año de módulo de velocidad y los flexibles, ¿no? En los que encajan lo que son los costes de vida. Un diente sano no ha recibido un tratamiento de conductos, recibe las fuerzas y se distribuye de una manera homogénea, ¿no? A lo largo de toda la vida. Eso es lo que se conoce normalmente de sangre. Pero en un contexto dado, las fuerzas no se distribuyen a lo largo de toda la raíz de una manera parecida, sino que se concentran básicamente verticales. Y es ahí donde muchas veces se producen las fracturas de estos portes. Como ustedes pueden ver en la grafía, ¿no? Si en la grafía acá hay una línea de fractura. ¿Ok? Y lleva ya a una extracción, a la pérdida de la pieza, ¿no? No es que todos los postes mecánicos, y seguramente vamos a estar también, van a llevar a esta situación. ¿Cuántos años han pasado de lo que hemos hecho por mucho tiempo los postes por y no todos lo reconocido? Vale, ¿verdad? Entonces, este tipo de fracturas ya irreversible se llama fracturas catastróficas y está relacionado con los postes mecánicos. Y las fracturas empiezan aquí a nivel mecánico. Eso es un caso
en donde va a ser un puente largo, en donde acá en la zona de la alimentación así, la zona está ingresada por completo, o sea, sus 100 milímetros o más. En la franja, el puente, estamos hablando de edificio lateral, que es 1-2, en donde se le hace una bibliografía, pero que no es más que colocar un botón de una carta, y a través de acceso, colocar con el sector y ver hacia dónde se ir. Porque realmente cuando tenemos un plano por el lado, y cuando se dirige el agua. En esta época no tenía obviamente la zamora para que los sonidos como la energía vertical tiene su limitación. Normalmente una energía vertical no se evidencia en las fracturas verticales. Entonces, no tengo más que hacer los cortes a medida de esta corona, de este puente, y salió por el derecho, sin necesidad de hacer alguna maniobra para eso. Y acá se inició la fractura, la pieza acá no sale normalmente en una, porque esto es una vertical muy complicado, tiene que repetir mucho. Bueno, ya después se fue el cuadro tribunal. Entonces, sí, hay casos que pueden detenerse. Algunos casos pueden ser así. Entonces, esa es una de las ventajas de los propuestos de cuidado. No es por eso que después salen propuestos de libre para contrarrestar. Los postes fibramientos tienen, ya saben, el módulo de densidad semejante a la línea y la distribución de fuerza es, como decía, muy interesante. A lo largo de toda la ahora, si es que se produce alguna fractura por X motivo, no se produce una fractura vertical, se produce un poquito fractura a nivel coronal, en donde de alguna manera todavía se puede recuperar el equilibrio. Entonces son fracturas más favorables. Por ejemplo, el dolor. Otro caso de remanente sin estructura coronaria, ¿no? Sin el efecto suncho, en donde termina también la ofusura, ¿no? Ya como digo, esto de acá ya es diferencia. Es importante, como usted ya está en la radiografía, entonces, miren cómo radiográficamente se ve un plano dorado metálico, miren la capacidad, y miren los postes de fibra, cómo en la capacidad es totalmente distinta, ¿no? Es más evidente en una radiografía los planos dorados que los de vidrio. Y tal vez una ventaja que no puede pasar con el colado de la parte primero lo que acabo de decir también en la apertura es que puede, como se manda la otra puede quedar un espacio vacío y un nicho de temas más allá de los problemas. Eso a veces pasa con los colados en esa ambiente. Desde un punto de vista de estética, de hecho que un perfil de vidrio es estéticamente mejor que. Entonces, ¿qué material instrumental necesitamos para hacer nuestros cortes? Hay algunos que ya están empezando en el curso de reclutadora, parece. Entonces necesitamos la presa X y la presa piso. ¿Qué diferencia? ¿Cómo diferencia una
Y eso sirve, son las mesas X. Las empresas sirven para desordenar. Entonces, acá hay una varita, acá hay dos varitas. Entonces, me dice, dame la que número 1, dice, dame la que número 2, esa en realidad puede utilizar 1, 2, 3, etc. La mesa X es para desordenar, para remover. Y las pisos tienen la parte arriba más grande, más extensa. ¿Ok? Acá hay una regla que tiene que dar piso de segundos. En realidad se trata tampoco de ensanchar mucho el producto. Las T son las que sosturan, retiran, y las T son las que amplían. Y a eso tiene que tener una mesa calibradora que viene con un control de programa. Yo normalmente utilizo la receta de número 1, regla 1, separa el producto, que va a pasar, es muy fácil de removerla del producto. Entonces a veces uso con la número 2, uso con la X número 2, el número 3, la piso número 1 y una línea 8. Todos a esa medida de tanto de 3 a 5 milímetros de referencia. Si considero que pruebo mi hipótesis 0,5, hipótesis 0,5, hipótesis 1, hipótesis 2, cada vez aumentando el número, cada vez ¿no? La idea es no ensanchar más el producto. Si creo conveniente, si el costo de 0,5, yo lo voy a empezar con eso, interesa, encaja bien, ya no vamos a ver. ¿Para qué ensanchar más el producto? Perfecto. Tiene sus topes, hay topes que están usados, bailan dentro de la. Entonces, el protocolo es siempre dejar de 3 a 5 milímetros. Esto va a depender también de la dificultad, ¿no? El otro protocolo es que por lo menos lo que estás desoculando sea de una relación con el rango de error. Uno a uno, era lo mínimo que tiene. Uno a uno. Y lo posible que sea que el tiro que estamos colocando sea los 2 tercios del tamaño de la raíz, que la estamos diciendo, y por lo menos que sea una porción de 1 a 1 de poste a color. Ese es son los parámetros. Pero por ejemplo, viene un canino superior que mide 31 milímetros. No vamos a dar 5 milímetros. Si mide 31 milímetros, póngale 30 milímetros y quiere dejar 5, no va a soportar 25 milímetros por tercio. No va a encontrar una presa de una fracción para hacer eso. No hay. Entonces, también no depende de la manera. Pero lo que se pide es dejar de 3 a 5 milímetros. Era una duda que puede levantar la mano si hay algo de problema. Lo ideal es que el diámetro sea la tercera parte de mucho resultado ensanchado, no tan extremos, y esto es importante considerar el tiempo. Después de terminar la adaptación de la endodoncia, el producto no se debería ensanchar a el cuando está refiriendo es un término que se ocupa en el poste de ese tipo, ¿no? Pero ya no ensanchar demasiado. A veces veo que están ensanchando hasta la piso número 3. No es tan importante. Por contrario, vamos a verificar más allí a la raíz. Entonces, hay marcas que son muy conocidas. Yo uso también la orden especial. Pero no importa la cantidad de cosas que ha habido en la evolución de esto, desde postes, y no son reformados, no necesariamente son anacrónicos.
habían salido de carbono, cuarzo, el carbono sigue siendo los metales pero es muy caro. Y hay cilíndricos, hay como punta de lápiz aquí, con trabas, hay opacos, hay translucidos como estos. Entonces, ¿cuál sería el costo ideal de la maquinaria? Uno, con respecto al diseño. Que el diseño sea cónico y cilíndrico. La raíz de los conductos no son cilíndricos totalmente, tienen cierta comicidad. Entonces, tiene que ser cónico y cilíndrico. La cónica no sea que tenga contraste radiográfico. No solamente sea un termo mecánico, se le guía lo que pasa, se puede haber una alta opción mínima, es decir, que ustedes colocan la luz ve parte normal, pueda la luz transmitirse a lo largo del poste. Para esto el poste debe ser translucido, no opaco. Hay postes como vamos, como muy blanco, postes translucidos que tengan ranuras para que ayude a la trama mecánica secundaria. La trama mecánica secundaria lo va a encendido. Y que los postes tengan ranuras. Entonces, miren cómo se ve radiográficamente la diferencia de radiocapacidades dependiendo del tipo de marca de poste mecánico, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes en una marca lo puedan ver, ¿no? Al menos esto de acá. No es lo mismo que la punta percha, para que acá, estas son entonces esta es la punta percha, todo lo demás es posterior. Bien a ver, ya van a apreciar esto. Y esto es igual acá, ¿no? Esta punta percha y esto de acá, y esta punta de acá. Entonces, es mucho más evidente, más elevado. Los postes de fibra tienen una matriz de fibra. Dentro de la matriz tiene una base orgánica, cositas integralidad, ¿no? Y también tiene varios es lo que le da la cantidad alta o baja de base que se vea en la y contiene fibras. Dentro de las fibras tenemos cuarzo, vidrio, ¿no? Ahora, un poste de fibra, ¿sí? Tiene que ser como un modo de la separación de líneas, que sea flexible de alguna manera, pero a la vez resistente. ¿Okay? Cuando en qué momento vamos a probar otro poste, químicamente tiene que haber un servicio químico para la persona. ¿A qué me refiero? Que si el paciente tenía un acceso, tiene una fístula, ya tiene que haber acceso a la fístula. ¿Okay? Si tenía dolor de la percusión, ya no debe haber dolor de la percusión, nada, absolutamente nada, ¿no? Tiene que haber un servicio clínico. Entonces, no es que hoy día ocurre la ortodoncia al metro y ya mañana tiene que preocupar. Tiene que pasar un día. Justamente, que exista este. El día salió una forma de salir para ayudar en la ceremonia. ¿Cuándo día? Sí, para la ceremonia que va a haber por el aniversario. Por favor, los que están en la lista, que manden.
una bioeconomía, cómo separar los a menos, por lo menos unos 3 días. Si eso químico de 3 días, si fuera una anécdota, no hay más chance. Por lo menos una semana más. Tampoco es que, por ejemplo, usted ve que está ahí una lesión local. Ni 7 días de la lesión local no se vaya a reparar. Esa reparación va a parar. Yo no voy a quedar un mes, 2 meses, 3 meses para que se repare esa lesión y ya se refuerza mejor. Parece que es para el cliente. Entonces, hay que recuperar, pero por lo menos 3 días. Pero no nos apresuremos. Hay que tener con el tiempo. Ya que colocar el poste para la siguiente. Hay que esperar siempre y cuando evalúan la sección si es algo, si no es nada de eso, 0, le dan ahora, fíjate, no sé qué poste colocar el 0,5, ¿cómo saber 0,5? Si es un 1 o el 2, ahora le salió un poste de la marca un poco más dado que 0,5, 0,4, algo. Pero esto va a depender cuando ustedes superpongan la geometría con el poste, ¿no? Eso les va a ayudar a ustedes a decidir si es un poste de 5 o de 1. En la casa debemos tener más un tipo de los sobrepostes. ¿Okay? Pero la tendencia es, como digo, no es ensancharlo mucho. ¿Está bien? Entonces, acá hay un acceso, se hace la endodoncia, ya está la endodoncia realizada y está creciendo. Cuando tenemos que subir por recién, y en el mercado vamos a encontrar unidades de cemento. A veces ustedes llegan con cemento resinoso, ¿ok? Hace un poco difícil cómo catalogar, cómo clasificar los cementos resinosos. Una manera bastante sencilla es simplemente si el cemento resinoso necesita o requiere adhesivo, sí o no. Por ejemplo, los que requieren adhesivo, como por ejemplo este de aquí, la marca FG, que es el OSC, por tanto, es una aplicación de este. Entonces, este cemento sí necesita un adhesivo, como ven acá en el caso. Y algunos adhesivos requieren ácido lavador, como la segunda generación. Y otros adhesivos son los de autoclavado, como los universales, ¿cierto? Pero, así sea de un solo trapo de 2 pasos, este cemento sí requiere de un adhesivo. Que sea universal o no, que requiera previo evaluación de trabajador, las máquinas. ¿Sí? Y los otros cementos que se identifican mucho más son los cementos autoadhesivos. Que, por ejemplo, colocamos en la tienda nos dan ¿no? Pero por debería por lo menos mantener constante que acá, como casos de constante, no como es el 1,7 de presente. Este autoadhesivo significa que no necesita colocar ni ácido ni ácido. No, que yo voy a colocarle de todo lado por si acaso, el adhesivo, para asegurarme más. No es necesario. No es necesario. El cemento, de por sí, ya tiene características donde no necesitas colocar ni ácido ni ácido. Claro, ¿alguno de ustedes tiene alguna de estas obviamente? ¿O no controlo bien lo que pero este es más caro. Es más caro. Bueno, este es el que lo damos un poquito más.
Entonces no coloco siguiendo el método. Y lo evidente es que si vamos a usar desde acá, el agradecido que vayamos a usar sea agradecido de esa marca. Si esta marca es porque efectivamente me puedo comprar el agradecido que sea compatible con su, que se ve compatible con su agradecido. Entonces, aquí por ejemplo, estamos asegurando que hay un servicio clínico, ya hemos colocado en 5 milímetros, ¿no? Coloco mi mensaje a cierta medida, ¿no? Mi poste también ya sé a qué medida voy a colocarlo, ¿no? Y voy asegurando que 1, 2, 3, piso 1, como le digo, ¿no? Y me sale la columna que se la doble. Y ya he desocultado, he creado un espacio en el conducto para colocar mi poste. Pruebo mi poste, he probado. Por ahí me pongo a mirar una radiografía para ver qué hay en eso. Doctor, este es desocular, que es una radiografía para ver cuánto espacio que pierde. A veces nos puede pasar que ha pasado que se levantó la mujer, que otra vez el endodoncia. Son así que puede pasar. O a veces pasa que están estructurando y se van por otro lado. Son accidentes. Entonces, ya está el conjunto secundario, ya con la radiografía de comprobación de resultado que está en los 5 milímetros y procede. Ya el procede. Entonces, primero consideramos el poste de la siguiente manera. Desinfectamos. Puede ser que no se colocamos un código clásico a lo largo del poste, ¿no? 1 minuto, y ahí procedemos a secamos y colocamos silano. ¿Ya tenéis silano? ¿Qué es silano? Es un agente de unión, un agente de enlace para asegurar mejor la adhesión. La marca, ¿no? Colocamos silano con un microrack, cortamos bien sobre el poste. Pasa 1 minuto y secamos. No se larga, solamente se seca. Listo. Mi poste ya está condicionado, se desinfectó, está silanizado. Ahora vamos al conducto. Al conducto. Ya probé el poste, porque ya no es cerrado. Y tengo que decidir si uso un cemento que sí requiere adhesivo o si uso un cemento que no requiere adhesivo. De hecho, el que no requiere adhesivo me da simplicidad. Bien, más. Para eso has de crear. Si es que decido por ese cemento, porque económicamente no tiene adhesivo, está más al alcance del uso. Entonces, yo necesitaré usar un adhesivo. Si compro un adhesivo universal que sea de la misma masa, que sea compatible, entonces yo colocaré un adhesivo universal que encaja acá y no necesito colocar cerrador, porque ya este adhesivo tiene un número fácil. Entonces, colocaré adhesivo en el conducto. Ahora, el conducto es muchas veces complicado. ¿Cómo me aseguro yo que mi microrack va a ingresar en el caso de todo el conducto? Entonces, es como que a veces trabajan en pacientes. Entonces, ya coloqué mi adhesivo, yo lo tengo que configurar. ¿Cómo sé yo que la luz va a llegar a toda la longitud de lo que es ocultado? Por lo menos acá van unos 10 milímetros un poco más. Entonces, es por eso que esta técnica puede haber ciertos colegas que pueden tener ciertas dudas, tal vez por razón, porque nada me asegura de que uno puede tener una buena adhesión, porque el adhesivo tal vez, por más que comprar un microrack delgadito, no va a llegar a todo el conducto.
Y cómo sé que la luz va a llegar a todo el conducto. Eso es un poco trabajar así. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y otro problema es de que, ok, por lo que me adhesivo acá, y tope ocular, yo tendría que sacar el exceso de adhesivo porque puede ser que lo produzca, ocupa un espacio y mi costo de no me deja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este sistema. Me dirán, pero yo no lo junto en ese momento, lo junto con el cemento. Puede ser también, pero es como que digo trabajando así. Y el otro es que yo hice un esfuerzo con el cemento y no requiere adhesivo, no requiere relacionador, ¿no? Entonces, no necesito colocar acá el máximo de adhesivo. Simplemente espero trae material, ¿no? Y lo llevo al poste, no llevo al poste y por la acción. Una fotocuro con un caso de licencia. Entonces, ahí ya está seleccionado el poste. Sugerencia: cuando vamos a colocar el poste, ¿sí? Como un cemento resinoso, al margen de que sea un cemento resinoso que necesita no de un adhesivo, son cementos duales. ¿Qué significa duales? ¿Qué puede decir que significa que este material sea dual? ¿Perdón? Ok. Entonces dual porque tiene una parte química y tiene una parte corte. ¿Perdón? La pregunta. ¿Qué es un cemento dual? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es un cemento dual? Químicamente. Correcto. Si no escucharon bien, su compañera dijo que puede tener una parte química, o sea, puede químicamente vaporizar o mezclar A con D. Y a eso opcional que nosotros le podemos colocar la luz. ¿Okay? Eso lo hace dual. ¿Okay? Entonces, así no llega la luz, sé que la parte química va a actuar. Entonces, cuando estemos ya mezclando nuestro cemento, lo coloquemos en el poste y lo llevemos al conducto, como aquí por ejemplo, no polimerizamos con la luz inmediatamente, porque le vamos a dar chance a la parte química. Esperemos unos 4 o 5 minutos que la parte química haga su trabajo para que después de ese tiempo nosotros ya le coloquemos la luz. Así se metemos postes, así se metemos coronas, así se metemos iluminación. ¿Ok? Esa sí es la sugerencia que doy. ¿Está claro? No, con cualquiera. Así tenemos un cemento que requiera adhesivo, también es lo mismo. Son duales, todos son duales. Todos tienen parte química y funcionan por el variables. Una vez que hemos reconstruido el mundo, podemos reconstruirlo también con el mismo cemento. Con el mismo cemento que hemos usado para cementar el poste, ¿ok? Podemos reconstruir. Pero a veces no basta y tenemos que agregarle el poste así. Algunos cobran en exceso al final, o otros lo cobran antes de empezar a cementar. Yo creo que lo dejo al final. El exceso, lo que vaya a sobrar, lo que vaya a interferir en la función cuando cierre, ese exceso, pero no lo voy a colocar aquí, o sea, acá. Si lo puedo colocar acá, ya no voy a poder reconstruir. ¿Está claro? Esos son
tener los testigos de firma y lo otro son los testigos por grados mecánicos, se usan cada vez menos en la actualidad. ¿Ok? Hola. No sé si conocen el tribunal, un pico rojo. Ya, listo. Muy bien, entonces lo dejamos por ahí. A menos que hemos dado con otro que aquí. Muy bien, gracias.